Empresas zombies. ¿Qué son las empresas zombies? Y bueno, ¿cómo surge también este fenómeno a raíz de la pandemia? Empresas que no terminan de operar al 100%, empresas que tienen deudas, que en suma, en resumen, ya se encuentran operando, pero ya con pocas expectativas de vida. Les damos la bienvenida a todos ustedes y bueno, los dejamos con el licenciado José Castillo para iniciar este interesante tema. Muchas gracias, maestro Omar y amigo de todos también aquí los presentes. Gracias a todos los presentes por estar aquí, gracias a los que siguen también esta transmisión ya grabada. El día de hoy justo vamos a compartir este tema que espero hemos preparado con todo el agrado para ustedes, pero la verdad es que mis expectativas son muy altas al respecto. Yo no solo espero que ustedes conozcan a qué se refiere el concepto y que sean capaces de identificarlo. En honor a la verdad, yo estoy persiguiendo dos objetivos principales. El primero es que todos los que están aquí presentes y decía los que consultan después el material, reflexionen al respecto del impacto que tienen las empresas zombie en nuestra región, en nuestra realidad, y que también tomen acciones o decisiones al respecto. Quizá ustedes son empresarios, son asesores, son consultores, son académicos o participan como colaboradores en alguna de las empresas. La verdad es que yo creo que esto les va a dar, o eso es mi mejor intención, para que ustedes reboten en mejores ideas, no solo las recomendaciones que se puedan brindar. Y el objetivo número 2 que persigo con la presentación de este tema es que me ayuden a compartir el contenido. Es importante que las empresas, sobre todo decía en la región, conozcan de qué se trata y tomen acción. Pues bueno, el tema la verdad es que sí resulta interesante, empresas zombie, y me gustó poner esta ilustración para arrancar. Si bien se hace alusión aquí al tema hollywoodense, ¿no? De los zombies, que quizá a muchos nos atrae, el tema de las empresas zombie, pues tiene algunas particularidades. Si me ayudan a continuar con la presentación. Gracias. Bueno, sí comentarles nada más, una pequeña, un pequeño paréntesis. Lo que les voy a compartir el día de hoy, pues la verdad es que recoge 10 años de experiencia en consultoría, más digamos, la información que se recopila día a día en estar en contacto con empresas, con académicos, con otros consultores, empresas de todos tamaños, y también la investigación que se ha hecho al respecto. Pues de aquí es como quiero compartirles yo, además desde la perspectiva empresarial, que es de donde también yo me manejo como tal. En lo que está programado para la agenda del día de hoy, si me ayudan con la presentación, por favor, es hablarles justo del tema de los ecos de la pandemia, la tipología de empresas zombies o digamos parte de su definición, los efectos de esta plaga, la propagación, y digo, naturalmente no nos vamos a quedar ahí, también hablaremos del antídoto y de las recomendaciones generales que desde acá les propongo. Les decía, no para que la sigan al pie de la letra, no es la intención, es para que ustedes encuentren unas mejores, y si les somos de ayuda, pues por supuesto que cuenten con el apoyo. Me parece entonces que tendríamos que arrancar con entender el panorama actual en el que nos estamos desenvolviendo y las empresas también en México. Por ello, es importante señalar que desde el INEGI, en uno de los estudios, ya mostraré diferentes, pero al menos en la encuesta sobre el impacto económico generado por el COVID-19 en las empresas en México, el 37.6 ya señala un retraso de pago en las deudas. Ojo que este tema es muy relevante. Se habla de que hay incumplimientos de pagos. El 25% ya está pensando en ofertar nuevos bienes o servicios. La verdad es que eso me parece alentador. Sin embargo, hay todavía un 75% que no lo ha considerado. Y desafortunadamente, tan solo el 19% de las empresas, de acuerdo a los resultados de esta encuesta, de este estudio, están ya llevando a cabo prácticas de home office. Entendemos que estas prácticas no son para todas las empresas, ni particularmente para todos los giros o las industrias. Y recordemos la conformación de los establecimientos en México, pues aquí está más que claro con este estudio sobre la demografía de los negocios, también proporcionado por el mismo INEGI, que señala al cierre del mismo
en septiembre del 2020, del año anterior, el 99.80%, el 99.8% de los establecimientos en México son MIPYMES. De ahí la relevancia, decía, de centrarnos en conocer qué es lo que les está ocurriendo. Hay ecos de la pandemia, decíamos, ya sabemos cómo esto ha tenido afectaciones en el impacto, digo, en el tema económico. Ya sabíamos que la contingencia sanitaria pues estaría provocando una serie de efectos. De hecho, el año pasado, justo cuando se empezaron a tomar algunas medidas, aquí particularmente en Jalisco, estudiando y platicando con otros colegas, revisábamos la posibilidad de que se pudiera dar la recuperación económica. Digo, ahí apenas estaba empezando el tema de la pandemia en esta región, pero ya hablábamos de una posibilidad de lograr la recuperación económica más o menos a medida de un año, año y medio. Es decir, desde entonces pronosticábamos que a mitad de este año podríamos empezar a tener los mismos números que se tenían a finales del 2019, principios del 20. Y bueno, pues la realidad nos supera. Ahora estamos prolongando más esa etapa de recuperación. Desafortunadamente, el tema de la pandemia todavía sigue ocasionando muchos estragos. Y bueno, la vulnerabilidad de las empresas, sobre todo en México, pues está dada también por la construcción de las mismas. Al ser micro, pequeñas y medianas, tienen desventaja frente a otros y también reconociendo la naturaleza en la que se viven, pues imagínense, ¿no? Seguro que ustedes lo saben, lo conocen de cierto, empresas que viven al día, empresas que cerrar una semana, la verdad es que ya les perjudicaba mucho. Analizábamos por ahí de mayo del año pasado el indicador de Cash Buffer Days, que particularmente en Estados Unidos hablaba de cuál sería, digamos, en días la cantidad o el número que podrían resistir las empresas por su reserva que tienen en el flujo, perdón, en dinero en efectivo, cuánto podrían seguir operando sin que tuvieran ingresos frente pues a los cierres temporales que se provocaron por la misma mitigación para los efectos de la pandemia. En Estados Unidos se veía en aquel entonces que podrían tener algunas empresas en promedio hasta 27 días. Lo empezamos a observar aquí, a preguntar en corto con nuestros cercanos, sobre todo en MIPYMES, y la verdad es que muchos de ellos nos decían, a mí me preocupa enormemente que tenga que cerrar y que mis gastos sigan corriendo, porque en todo caso, lo que yo tengo, tal vez lo que podría recibir de cuentas que están pendientes, me serviría solo para subsistir alrededor de una semana, un poco más, 10 días, 15 días era lo que más algunas empresas señalaban. Y les digo, la verdad es que hay muchos factores, muchas variables que afectan a las MIPYMES en México y, y también algo que hemos comentado con colegas, tenemos casi la certeza de decir que la pandemia y el impacto económico que está ocasionando pues no es lo más grave para nuestras empresas aquí en la región. En realidad muchas de ellas ya traían errores, ya tenían áreas de oportunidad antes del COVID. Y ahora, bueno, con esto, pues lo que está ocurriendo es que salen más a flor de piel y está perjudicando de mayor medida, de mayor forma. Y les digo, son muchas las variables. Me apena comentarlo y la verdad, ojalá que fuera lo contrario, pero les hablo desde la experiencia de asistirlas, de ayudarlas en consultoría. Muchas de las pymes, de las MIPYMES en la región, pues tienen una estructura débil, una propuesta de valor también deficiente, poca diferenciación del servicio, establecen su modelo comercial de atención, digamos, al cliente y de venta y de entrega de una forma muy tradicional que entonces cualquiera pues puede imitar, tiene dificultades, decíamos ya, de solvencia o de liquidez, o sea, dinero disponible como para hacer frente a las obligaciones. Algunas de ellas pre-COVID pues ya traían deuda o ya se estaban financiando de alguna manera. Y luego también puede ocurrir que si es una pyme y además es familiar,
como muchas de las que existen, pues luego también ahí hay una serie de retos que tienen que estar sorteando justo por lograr el concilio de la familia, por lograr los acuerdos, por evitar mayor fricción en el tema familiar. Sabemos de muchos empresarios que desafortunadamente pues no tenían un sueldo asignado, de tal suerte que consideraban la caja de la empresa como su cartera, ¿no? E incluso también pues existía esa mezcla de capital en donde la empresa requería para hacer frente a algunas obligaciones, pagos a proveedores, por ejemplo, el pago de nómina, incluso de servicios o de renta, pues de repente requería inyección de capital y se hacía desde la cartera o desde la bolsa del empresario, sin control. Y bueno, así por señalar algunas de las variables que habíamos detectado previamente. Les digo, pues desafortunadamente ahora con el COVID y la, el efecto económico que está causando, sobre todo por las medidas de contingencia, por el cierre, el confinamiento, perdón, pues están siendo más afectadas. Si observamos en la siguiente gráfica, hablando aquí de compartir información del Censo Económico del 2019 y también un estudio que se hace sobre la demografía de los negocios del mismo DNUE, observamos del 2019 al 2020, hasta donde se tiene el registro, la cantidad de las empresas. Arrancamos prácticamente con 4.9 millones de empresas en el trayecto. Entonces alrededor de 619,000 son las que se originan, las que nacen. Y por cierto, los mismos estudios señalan, bueno, dependiendo la región, dependiendo el giro, pero también podemos ahí estar observando la perspectiva de vida que pudiera tener cada una de ellas, y la verdad es que los primeros años pues no es muy alentador. Entonces podríamos pensar que estas 619,443 empresas que surgen en este periodo pues se enfrentan a mayores desafíos dados por el tema económico que les está afectando en general a las empresas, y también pues porque sabemos que luego desafortunadamente pues pueden fracasar en el intento de seguir creciendo. Digo, no son todas, pero pues aquí está marcada la generalidad. En el mismo lapso, alrededor de 1 millón de empresas son las que desafortunadamente fallecen, con lo que nos quedamos más o menos con 4,5 millones de empresas al cierre del 2020 del estudio. Me parece que cierra en septiembre. No todos estos decesos, estas muertes son atribuibles a la contingencia sanitaria, pero sí, por supuesto, que mucho tuvo que ver por el periodo en el que se da. Si observamos en la siguiente lámina, ah, hablando particularmente de esos establecimientos que murieron, que fallecieron, el 10% contaba con financiamiento. O sea, alguien pudiera pensar, oye, pero pues es que lo que le faltaba era dinero. No necesariamente, y ese es un punto que quisiera luego compartir con ustedes. Y por cierto, los invito a que vayan formulando sus preguntas aquí en el chat. Me encantaría poder responderlas. Ojalá que nos dé tiempo y espacio para hacerlo aquí, y si no, estableceremos luego otro canal de comunicación. El 19% de estas empresas que fallecieron contaban con equipo de cómputo y lo empleaban en sus procesos productivos y comerciales. El 2.8% efectuaba capacitación al personal. Digo, veamos con detalle también este porcentaje. La verdad es que es mínimo. Nos habla de una pequeñísima parte del universo de las empresas que sí estaba capacitando al personal. Sabemos los desafíos que eso representa, sobre todo en la actualidad. Pero si observamos, pues también esto nos habla mucho de la idiosincrasia o tal vez del perfil del liderazgo de la organización, que tanto le apuesta a su personal. Digo, pensando que es solo uno de tantas variables. El 2.8% contaba ya con ventas por Internet. Digo, tampoco es que el e-commerce fuera lo máximo. Por supuesto que es muy útil y no vamos a dejar de recomendarlo. Pero digo, aún así hubo casos en los que las empresas fallecieron o que contaban con ello, que también es muy poco. Pero si lo contrastamos con los establecimientos que sobrevivieron, prácticamente son los mismos números. No varía tanto. Entonces quiere decir que esto que estamos mostrando, o sea, no fue
quizá tan representativo para que sí o no falleciera una organización. Digo, esto lo muestro porque son los datos que el estudio nos arroja, pero yo quisiera ayudarles, les decía, a que reflexionemos, a que fuéramos más allá. Seguro que hay cosas que el líder de la empresa está dejando de hacer. Seguro que hay cosas que los colaboradores también no están ayudando lo suficiente como para mejorar la situación de la organización. Y pues bueno, esta se enfrenta pues ya a esos desafíos que decíamos pre-COVID. Luego entonces, pensemos que desafortunadamente, dada la circunstancia actual, pues por ahí se está rumorando la posibilidad de que se de que se incrementen, perdón, algunos impuestos, quizá pues para generarle más ingresos al gobierno y luego que este pues no lo pueda arrojar en programas de apoyo o algo por el estilo. No lo sé de cierto, pero lo menciono como una amenaza en el entorno. Lo que sí estamos observando es que la recuperación, aunque se empieza a dar sobre todo para la zona de Jalisco, para el occidente de México y un poco hacia el centro, no termina de ser lo suficiente como para lograr ya los resultados que se tenían en las empresas a finales del 2019. Quiero decir, todavía hay mucho que enfrentar. Esto no se termina. Aún y con que regresemos a las escuelas y que haya más apertura comercial, me parece que los efectos todavía no se terminan de ver. Incluso hacia finales del año pasado también teníamos la sospecha de que habría algunas empresas que justo por su estacionalidad, por el incremento de la demanda de sus productos y servicios hacia fin del año, que también va unado con la facilidad, digamos, o la fácil disposición de efectivo, el incremento del gasto por temas de bonos, de cierre de año, de aguinaldo, pues quizá se corría el riesgo de que algunas empresas interpretaran eso como una recuperación. Hombre, pues yo no vendí en abril, quizá estuve cerrado 2, 3 semanas, y luego en verano la verdad es que no me fue muy bien, pero ahorita en diciembre estoy vendiendo mucho y me va bien, pero a ellos mismos les preguntaría, ¿y cómo les fue en enero? ¿Y cómo les fue en el primer trimestre de este año? Creo que eso pues solo se debió, insisto, en algunos sectores y algunas empresas, pues nada más a la estacionalidad, pero no era una recuperación. Y tal vez hubo quien pues entonces lo pudo ver mal interpretado y trató de recuperar pues sus volúmenes de gastos y compromisos. Y pues eso hoy les está pegando y les está afectando más. A nivel internacional hubo digamos, proliferación de empresas zombie y a continuación las vamos a definir. También justo por este mismo tema de cómo los gobiernos buscaban incentivar el gasto en las empresas y pues bueno, por temas de mercado y de disposición gubernamental, las tasas de interés bajaron y en consecuencia era más fácil o accesible para algunas empresas acceder a créditos. Créditos que en casos como aquí, como en México y como en esta región, pues se emplearon en su mayoría para hacer frente a gastos corrientes, a pago de servicios, a nóminas. Ahorita voy a hablar de un ejemplo que espero ayude más para la comprensión. Sin embargo, también hay que señalarlo, las empresas grandes son las más beneficiadas de esto que señalo, de los créditos a tasas más bajas. Las empresas grandes, sobre todo aquellas que cotizan en bolsa, algunas incluso llevaron estrategias como acceder al financiamiento para recomprarse sus acciones. Con eso incrementan el valor de la misma empresa. Y digo, pues tan cómodo y tan económico o barato accesible era recurrir a dinero prestado que incluso para eso servía, ¿no? Y otras empresas grandes
aprovechando esto mismo, utilizaron ese crédito, dinero barato, decíamos, pues para invertirlo en capital de trabajo, en maquinaria, en equipo, que aumenta su competitividad, aumenta su productividad, que logran mayor eficacia y al mismo tiempo provoca una mayor brecha que los va a diferenciarse, distanciarse de las pequeñas y medianas empresas que compiten en el sector. Porque imagínense ahora una gran empresa con dinero barato que mejora su productividad frente a un empresario mediano que está saliendo casi al día a día y que utilizó el crédito pues para hacer frente a los gastos corrientes y entonces poco le queda para invertir en capital de trabajo, en materias primas e insumos, en abastecimiento para mejorar su producción y pues por lo tanto no puede competir en igualdad de circunstancias. Y digo, bueno, pues eso al final lo va a regir el libre mercado, por supuesto, pero sí quiero evidenciar que pues también eso estaba ocurriendo ya y ahora con el tema de la contingencia sanitaria, pues esto se va a empezar a incrementar. Esa brecha entre los grandes, que se hacen cada vez más ricos, las grandes empresas, y entre las medianas y pequeñas, que quizá conforme pasa el tiempo, en caso de no cambiar estructuralmente, pues se hacen más pobres y menos eficientes también. Las empresas zombie, hablando, digamos, de la definición propia, hay diferentes estudiosos y economistas también que han hablado al respecto, que lo van a decir con más o menos palabras. Yo se los presento aquí señalando que algunas de las características que podrían tener estas, pues son esas empresas que tienen baja demanda de sus productos o servicios. Quizá la característica principal es que sus ingresos son insuficientes para hacer frente a sus compromisos. O sea, hablamos de un estrangulamiento financiero, de un alto endeudamiento, que les digo, en algunos casos puede estar motivado por incentivos, por programas de apoyo o por créditos baratos o accesibles en el mercado. Su deuda entonces, conforme pasa el tiempo, se va incrementando. Quizá ya a estas alturas cuentan con un personal y jornadas de trabajo reducidas y entonces se les ve que ocupan un lugar en el espacio, tienen un lugar físico y personas también, recursos que están empleando, pero apenas logran algunos beneficios si es que los consiguen. Entonces esto representa pues una fuente de trabajo deficiente, condiciones precarias para sus colaboradores y no se diga para los fundadores, para los propietarios o líderes, les provocan un terror horrible. ¿Y por qué les decimos zombies? Porque caminan entre los vivos, pero están muertas. Esa es la verdad. Son empresas que decíamos, principalmente por el alto endeudamiento, es muy difícil que sobrevivan, sobre todo haciendo lo mismo. Y les digo, esto es lo más preocupante, es que abundan mucho. Son las tienditas del barrio, son las panaderías cercanas, son las papelerías que están ahí por la zona también, y son quizá algunas tiendas de abarrotes, carnicerías, qué sé yo, son varias empresas tradicionales y otras no tanto, que hicieron frente a los gastos con un endeudamiento. Y hábito común también en las pymes, que seguro no me lo van a debatir, pues es que los fundadores, los propietarios, además de acudir a la banca comercial, digamos, a través de la empresa para solicitar créditos, también lo hacen de forma personal. Y quizá algunos hasta están haciendo disposiciones de efectivo de su tarjeta de crédito, aún de tarjetas departamentales. Y esto es difícil de contabilizar. Y por eso casi no salen en las estadísticas, porque están trayendo dinero de todos los lugares que se pueda. Y no se diga una fuente también principal de recursos para una empresa, recursos digo adicionales cuando lo requiere. Créditos personales, muchos de ellos familiares. Y son estos que van a darle un poquito de oxígeno a la organización, pero la verdad
es que pues muchas decían, si no hicieron un cambio estructural en el camino, si no hicieron un ajuste al modelo de negocio, pues simplemente ese dinero extra está sirviendo para tapar hoyos, para hacer frente a las obligaciones que siguen corriendo, aunque los resultados no sean los más positivos y no sean pues, los mejores. Y desafortunadamente, pues eso lo único que hace es letargar más la agonía. Las empresas zombie, pues decíamos, tienen esa serie de efectos. O sea, a muchas, quizá no pronto, tal vez dentro de 3 meses empezarán a caer en cuenta de que sí están ahí. Hay empresas zombie que tal vez así, digo, que seguramente se conducen pensando que están vivas, pero no productiva en su cadena de abastecimiento, de suministro. Imagínense a la empresa zombie que está viviendo ahorita al día, que tiene los gastos, decimos, hasta el cuello, las obligaciones, los compromisos, y que le está comprando también a otra MIPYME, porque ya dijimos, son el 99.8% de las empresas en México. Le está comprando a otro y entonces a ese otro proveedor ahora le empieza a quedar mal con el flujo de pagos. Y eso va a ser una reacción en cadena. Si quieren, aquí lo vamos a ver hacia la inversa, hacia atrás, porque luego el proveedor también va a empezar a perder ese flujo, tal vez tiene que cambiar las condiciones de trabajo para con sus colaboradores, seguro que habrá quejas, molestias, incumplimientos también de sus obligaciones para con otros, etcétera. La verdad es que las empresas zombie son perjudiciales, nos traen efectos para todos los que la rodean, los que participan de ella. No se diga para los colaboradores que están ahí, que seguramente, pues ya dijimos, se redujo su jornada de trabajo, se redujo quizás su sueldo, se le adelantaron tal vez vacaciones, pero sin pago, se le adelantaron permisos sin goce de sueldo, tal vez pues estos colaboradores tienen más, están más a disgusto en su fuente de trabajo, quizá no se les ha comentado, comunicado también la realidad de la organización y pues empiezan a provocar también efectos nocivos en el ambiente. Les digo, no es que todas las pymes en México sean zombies, pero la verdad, a juzgar por lo que alcanzamos a observar, por los datos que hemos analizado, de lo que sí sale de endeudamiento, de las características de las pymes, de la baja reconversión del modelo, de que muchas se operan de forma tradicional, desafortunadamente podríamos estar pensando que por lo menos una de cada 3 empresas está plagada, perdón, ya está infectada por la plaga, la acaban de morder para que se convierta en zombie, o es una que está a punto de convertirse en zombie y el resto pues se pueden salvar. Les digo, no es que así ocurra con todas, pero sí el tema me parece que es importante considerarlo justo para tomar acciones y tomar también esas previsiones. No siempre el crédito es favorable para las organizaciones, depende de muchas circunstancias y variables. Podría ayudar, por supuesto, pero no es lo único que ayuda a mejorar el crecimiento y luego el desarrollo de las empresas. Hay otras cosas que se tienen que analizar y luego también cada caso en particular para ver cuáles son sus condiciones. Pero hablando de los efectos y luego a otras consecuencias de consideración, desafortunadamente hay empresarios que cercanos, incluso algunos, que ya han tenido más de una emergencia médica por un manejo inadecuado del estrés. Imagínense eso, vivir al día. Supongamos el siguiente ejemplo, una papelería cercana a un centro universitario que ante la contingencia que contaba quizá con 6 empleados al principio, digamos a inicios del año pasado, y frente a las medidas de contingencia que nos sugieren el confinamiento y al no ser un giro que podía seguir prestando sus servicios porque no era giro esencial, pues tiene que cerrar. Erróneamente, ese empresario pensó a mediados de abril que podía cerrar solo 2 semanas y que
con eso iba a bastar. Entonces no hace ajustes en su plantilla laboral, sigue pagando la misma renta, pagándole a sus colaboradores, quizá aunque no acudan físicamente, y pagando sus compromisos a proveedores, y tal vez él sigue comprando también más materiales para vender, para abastecerse. Conforme pasa el tiempo, se da cuenta que pues eso ya no es sostenible, que él, bueno, empezó a incorporar otros artículos o se dio cuenta que tenía otros artículos misceláneos, quizá algo de abarrotes, que le podía permitir abrir como giro esencial con unas restricciones de horario y bueno, reabre, pero se da cuenta que no puede sostener a su plantilla laboral y empieza a prescindir de algunos colaboradores y quizá con algunos pues a negociar la liquidación porque no les puede pagar completo sus prestaciones. Pasa el tiempo, por ahí sale un estímulo, un beneficio, pensemos de un ayuntamiento, accede al apoyo, es un crédito con una tasa muy baja de interés, accede a ese crédito, pero pues ese crédito cuando se lo entregan, o sea, ese dinero se va en pagar las deudas, apenas se está negociando en aquel momento, a mediados ya del año pasado, con su casero para que se reduzca de ser posible o se le condone al menos un mes de la renta y empieza ahí a actuar, decíamos, con estrategias de supervivencia. Y luego sigue transcurriendo el tiempo y se da cuenta que pues eso es insostenible con ese modelo. Quizá ahora pues solo permanecen en la empresa los familiares cercanos, que por cierto pues ya tiene problemas con ellos porque tampoco les alcanza a pagar la nómina, porque no encuentran los suficientes satisfactores, porque el volumen comercial o de ventas también pues es muy bajo, etcétera, etcétera. Pero no deja de pagar renta, no deja de pagar servicios, no deja de pagar la parte pequeña que puede de nómina y tal vez hasta no deja de pagar sus impuestos. Pero imagínense con el estrés que se vive a diario el empresario. Tal vez eso le provoca fatiga, ansiedad, depresión. Incluso hay quienes podrían estar hasta siendo amenazados por proveedores para que les paguen a tiempo, ¿no? Seguro que eso puede provocarle conflictos familiares y pues bueno, todo desencadena en su salud. Por eso aquí lo pongo como una alarma. Cuidado, si estás en esa etapa, detente empresario, recurre a ayuda, solicita todo el apoyo que necesites. Hay apoyos gratuitos y hay otros que puedes pagar una cuota muy baja por los servicios que necesites, pero la verdad es que es muy pesado. Lo digo acá también desde la experiencia de ser empresario. Y les digo, bueno, estas pueden ser consecuencias que se van acumulando por el efecto de las empresas zombie. Si hablamos de la propagación de las empresas, tendríamos que considerar, bueno, aquí les muestro el mapa de la distribución de las muertes de los establecimientos, de acuerdo al estudio haciendo la comparación 2019-2020 hasta septiembre del año pasado. Y bueno, tenemos en particular algunos estados, son los que se resaltan con un color más oscuro, en donde más muertes ha habido de empresas. Les digo, podríamos pensar que algunas están relacionadas con la contingencia, pero o es fácil suponer también que en estas, en donde ya fallecieron muchas, pues sea donde empiece la plaga, donde empiece a propagarse más la plaga de empresas zombie. Unas ya no resistieron y se murieron. Y tal vez, pues otras vienen en camino, que están agonizando, y ya pronto se van a dar cuenta que están más muertas que cualquier otra o cualquier otro objeto, y pues se van a declarar también en cierre. Y tal vez, pues ese puede ser un indicador de cómo podría ser la propagación de las empresas zombie en nuestro territorio nacional. Pero también podría, podría surgir la hipótesis de que tal vez en estados en donde parece ser hay más apoyo institucional, gubernamental para las empresas, si se instrumenta vía créditos, vía financiamientos, pues podría estar
también ocasionando este mismo efecto, un incremento de empresas zombie, empresas a las que no les convenía solamente el dinero, les convenía algo más, pero que el dinero eh, llegado así por un crédito, pues nada más les va a hacer más extensa su agonía. Por eso aquí sugiero una forma de propagación de las empresas zombie. Si podemos ver en la animación, ahí tal vez es donde puede empezar a surgir el movimiento. En la siguiente diapositiva les muestro la propuesta que hago del ciclo de vida de las empresas en general en México, pensado pues desde la perspectiva en la cual nos estamos moviendo. Les decíamos, quizá las empresas, pues las MIPIMES ya eran vulnerables pre-COVID. Luego viene la etapa del confinamiento y esto empieza a disminuir su actividad comercial y sus ingresos. Luego se toman, en ese momento, se debieran tomar, ayudamos a muchas empresas a través de diferentes instrumentos a que tomaran medidas de supervivencia y otros por iniciativa propia las tomaron. Está cerrado, la gente no está en la calle, las personas que llegaban, no sé, a la tortillería cerca de la escuela cuando recogían a sus hijos, pues ya no vienen aquí por lo mismo, ¿no? O están haciendo home office y dejan de comprar en la fondita de la esquina donde está la oficina. Medidas de supervivencia, pues era cómo, cómo busco el mercado local, ese que está alrededor de mi establecimiento. ¿Qué productos son los que voy a tratar de impulsar para su venta y que eso me genere ingresos? ¿Qué productos adicionales también voy a traer a ese portafolio? Pues para generar esos otros ingresos que me hacen falta. Hubo quienes empezaron a vender, por ejemplo, cubrebocas y, o entrar al e-commerce o subirse a plataformas de delivery. En fin, medidas de supervivencia que quizá ayudaron un poco a mitigar los efectos económicos, pero fue solo eso, agarrarse del bote salvavidas y sobrevivir, alcanzar a respirar. Luego viene la etapa, digamos, de infección desde la plaga zombie, porque se incrementa la deuda. Y aquí es cuando dicen, chin, me quedé sin ingresos, pero tengo que pagarle la nómina, tengo que pagar los servicios. Decía, bueno, pues voy a mi tienda departamental, a mi tarjeta de crédito, desfalco mis ahorros, solicito préstamos personales, familiares quizá, o acudo pues a algún banco también para solicitar un crédito, o hago trámites que, por cierto, ante algunas instituciones gubernamentales, pues no era muy sencillo como para poder solicitar un apoyo, pero ahora ¿quién lo hace? Y luego viene la transformación, porque siguiendo con el modelo tradicional de operación, aquellas empresas que no hicieron ajustes lo suficientemente, digamos, diferentes o sólidos como para entrar a nuevos mercados, para atender a nuevos clientes, y pensaron todavía se vale, ¿no? Con la desinformación que se tiene, con el poco conocimiento, expertise o pericia, pues que esto iba a pasar pronto y se dan cuenta que pues no pueden sostenerlo y comienzan los incumplimientos de compromisos y tal vez algunas de ellas, decíamos, como ya ha ocurrido en otros estados, pues desembocan en la muerte. Pero creo que el ciclo de vida tiene una alternativa distinta, como lo observamos en la siguiente diapositiva. Creo que si luego de considerar las medidas de supervivencia se hace un rediseño del modelo de negocio o a este momento, aquellos quienes no lo han considerado, se sientan a pensar en qué ajustes hay que hacerle a la propuesta de valor, qué diferenciador debo de tener en mi producto, en mi servicio, cómo atender a nuevos mercados, a nuevos clientes, cómo utilizar nuevos canales de comunicación, plataformas de envío, de entrega, de distribución, de exhibición de mis productos, etcétera. Ajustes, insisto, propios que sobre todo tienen impacto en el modelo de negocio y, ¿por qué no más? Una reestructuración de la deuda que también es factible. Esto podría provocar que esta inercia que nos llevaba a la plaga zombie pues se vaya rompiendo. Entonces tal vez que tengamos un crecimiento y, ¿por qué no? Hemos visto casos de empresas que logran sostenibilidad. Hemos visto emprendimientos en pandemia exitosos, pero también hemos visto empresas
que lograron darle la vuelta, 360 grados, ajuste de tornillos a fondo en su maquinaria, y entonces ahora producen y participan en nuevos mercados, producen nuevos productos, dado eh, la necesidad, y ahora participan en nuevos mercados y les va bien. Pero es eso, un día reflexionaron acerca de la importancia de ese cambio, ¿no? Y quiero decirles, el antídoto, por lo que hemos observado, las empresas zombie, el antídoto se tiene que suministrar al empresario. Es exactamente con el empresario, sobre todo, insisto, en las MIPIMES, micro, pequeñas y medianas empresas, en donde tenemos que ser capaces de lograr el cambio de voluntad del empresario. Es decir, primero que tome conciencia de que es necesario un ajuste en su dirección, y luego que actúe con el firme propósito de mejorar, de salir adelante. El antídoto, como lo mostramos en la siguiente diapositiva, que tiene, les digo, diferentes variables, pero no, que no se nos olvide, debe de comenzar por la cabeza, por la dirección de la organización. Algunas medidas que puedo pensar que hemos implementado en algunas empresas y que se me ocurre que pueden ser útiles también para otras, definitivamente pues tiene que ser reducir costos, incrementar ingresos, atraer y mantener clientes, motivar también y capacitar al personal lo más que se pueda. Justo estas etapas también en donde tal vez en algunas organizaciones tienen bajo nivel de operaciones, se puede emplear muy bien el tiempo para capacitarlos y que se vuelvan expertos en los productos o servicios que manejan. Eso va a ayudar a que se conviertan en vendedores, perdón, que hagan ventas consultivas a diferencia de solo despechar, por ejemplo. Un rediseño de modelo de negocios sería vital, por supuesto. La implementación, ya decía, de nuevos canales de comunicación y distribución. Y bueno, en fin, algunas otras medidas que podrían apoyar. Pero creo que se quedarían también ustedes con la pregunta, bueno, Castillo, ¿y cómo lo hago? Esto, ¿cómo lo puedo hacer? Digo, visto aquí, la verdad es que suena muy sencillo. Tienen razón, en su aplicación no es fácil. La verdad es que tiene sus retos, tiene sus desafíos, pero esto nos va a ayudar a enfrentar la plaga. Esto es algo que sí se tiene que hacer, y claro que va a depender de las características particulares de la organización para llevarlo a cabo con una estrategia más profunda o simplemente con una acción inmediata. Pero siempre se tendrá que pensar, bueno, por lo pronto, dadas las condiciones, en acciones inmediatas con vista a futuro de una sostenibilidad. El cómo entonces enfrentamos a la plaga y otras recomendaciones que les puedo ofrecer es esto: revisar el nivel de endeudamiento. En principio, ¿cuál es, qué tanto de los ingresos que recibe la empresa pues se van destinados a pagar las deudas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es mi capacidad de pago? Los productos que tengo son los que en realidad está demandando el mercado local al que me estoy dirigiendo, o ya tal vez empiezan a estar en desuso algunos de estos productos o servicios, o ya me están pidiendo unos nuevos, o tal vez puedo darle, les decía, el giro a la organización para buscar otras oportunidades en el entorno, en donde puedo aprovechar también mi capacidad instalada, mi red de distribución, mi personal capacitado, mis conocimientos técnicos, o simplemente la infraestructura del establecimiento que me puede dar, en lugar de vender un producto, pues ahora otro, ¿no? Revisar también ese tema de la estructura. Están los que tienen que estar, y están equilibradas las funciones y responsabilidades en el personal con el que cuenta toda la empresa. Ojo, por cierto, aquí un paréntesis que se viene a futuro, pero a corto plazo, también otra crisis derivada de todo este tema. En el sector restaurantero al menos ya se está viviendo, sobre todo en Estados Unidos, pero ya empieza también aquí en México. Es difícil recontratar a los colaboradores que se tuvieron que despedir o rescindir de sus labores durante la contingencia, porque muchos pues ya están prefiriendo el trabajo remoto, otros ya se fueron a otro lugar de trabajo, y otros
me parece que tienen resentimiento porque pues durante esta temporada no se solicitó de sus servicios. Y la verdad es que esto puede extenderse a otros giros. Eso de recontratar personal para giros tradicionales se está convirtiendo en algo complicado. Como recomendaciones generales, les decía, conviene entonces solicitar la ayuda de especialistas. Por supuesto, siempre vamos a estar atentos a entender qué es lo que solicitan. Y les digo, desde acá, desde la consultoría, asesoría a empresas, pues también le hemos dado un giro a los servicios. Antes eran procesos más extensos y con estudios a profundidad. Ahora actuamos con mayor certeza, con mayor prontitud en cuestiones inmediatas, les decía, pero con un efecto de mediano y largo plazo. También desde acá nos estamos adaptando. Y, y la verdad es que también no preocuparse de los problemas. Dijo, lo más relevante es ocuparse en la solución. Les digo, desde la salud mental hay mucho que se puede hacer y vale la pena hacer también para hacer frente a, a la plaga de las empresas zombie. Provoquemos pues entonces pues esa salud y esa resiliencia empresarial. Quiero reiterarles a modo de resumen, las empresas zombies, muchas de ellas no se dan cuenta que están muertas, muchas de ellas se enfrentan a dificultades, sobre todo en el tema económico, y eso está afectando a su entorno, no solo a la organización, son esas que se resisten a morir, pero en realidad no tienen la capacidad ya con las condiciones en las que se desarrollan de hacer frente a sus compromisos y están, pues les decía, afectando a sus colaboradores, a sus familias y están afectando también pues a la competitividad de las empresas en México. La verdad que es que eso sí preocupa. Pero hay solución. No todas las empresas, por supuesto, son zombies. Algunas ya quizá fueron mordidas por un zombie, son proveedoras de alguna de ellas, corren riesgo de convertirse, pero pueden hacer un ajuste en su modelo. Hay hábitos de consumo que ya cambiaron y entonces no podemos regresar al método tradicional de atender, de vender, de buscar a los clientes. Es más, hasta ellos, los propios clientes, ya buscamos de una forma distinta a quién vamos a contratar o qué productos vamos a comprar. Tenemos que considerarlo. Si las empresas, que son la mayoría en México, no hacen esos ajustes a tiempo o ahorita que ya tienen el agua al cuello, la verdad es que les espera un panorama muy sombrío. Además, hay otras amenazas en el entorno que dice que el sistema empresarial pues, puede dificultarse un poco más en su desarrollo o crecimiento. Lo que puedo recomendar entonces es tomar conciencia de en qué momento, en qué etapa se encuentra la empresa a la que soy cercano, a la que estoy atendiendo, en la que colaboro o dirijo, qué acción específica de acuerdo a mis recursos, a mis capacidades y a mis condiciones actuales tengo que llevar a cabo. Y si no se me ocurre qué, solicita apoyo. Hay muchas instituciones, espacios y profesionales que estamos dispuestos a ofrecer ese apoyo. Pero lo que sí es, no dejemos que esta plaga zombie pues siga creciendo. Les digo, es preocupante. Tiene diferentes causas. Hay orígenes comunes y uno apunta al endeudamiento excesivo o inapropiado que provoca un estrangulamiento financiero. Pero también hay formas y hay antídotos de cambiar las circunstancias. Hasta aquí voy a dejar este comentario el día de hoy con ustedes. Les agradezco el espacio para poder compartirlo. Quedo a su disposición también para atender todas sus dudas. Me encantaría me comentaran de aquí desde el equipo coordinador si hay alguna duda que hubiera surgido para dar respuesta.